ahora encaramos una reseña es particular porque nos enfocamos en clásicos en lugar de textos nuevos, pero no importa, como ejercicio está bueno para primero leer un texto, un libro completo, y por otro lado hacer el esfuerzo de pensar ese libro, pensar ese autor y pensar esa intervención, digamos, en el campo historiográfico a partir de todos los conceptos que venimos trabajando y desarrollando y que trabajaron también antes durante el primer cuatrimestre. Entonces, es eso, como por un lado, algunas cuestiones bien puntuales de este ejercicio y por el otro, la importancia de poder hacer un ejercicio de escritura también, ¿sí? Porque la reseña se diferencia del artículo, se diferencia de otras formas y otros formatos de escritura académica, por lo tanto hay que entender algunas de sus particularidades, ¿sí? No es que sea muy difícil ni que sea aprender algo completamente nuevo, pero por lo menos tener en la cabeza cierta estructura y poder dar cuenta de eso, de cómo es y qué forma tiene en términos justamente formales una reseña bibliográfica. Comparto pantalla si les parece. Y me dirán si se ve. ¿Esta la hiciste vos, no, profe? Sí, esta es una reseña mía. Tengo un libro, lo chiquito ahí, ¿no? Sí. Segundito. Es una reseña mía de un libro que es un libro de teoría, que se llama Historia, Memoria y Violencia Estatal, que tiene ya algunos años, salió en el 2015, es de un historiador belga, fue publicado en castellano por Prometeo, todos estos detalles son importantes, ¿sí? Fíjense la forma, bueno, la revista es pasado abierto, en general la reseña se encabeza con el título del libro y sus datos bibliográficos, cantidad de páginas, año de publicación, ciudad editorial, luego una presentación breve del autor, en este caso no hay, pero en la próxima que veamos sí. Algunas reseñas tienen título y otras no lo tienen, es decir, a veces las revistas no lo piden, que tengan un título en particular, pueden hacerlo si quieren, los animo a que lo hagan, que pongan ahí un poco de creatividad para ponerle título, pero que es un ejercicio que está bueno. Y después, si les parece, leemos juntos y vamos viendo si podemos pensar un poco estas partes. Tiene 4 páginas, o sea, no es muy larga. Vamos a ver por lo menos este ejemplo y otro más, ¿sí? Así vemos 2 distintos. De este se trata de un libro de un autor único, es la publicación de una tesis doctoral, eso también tiene como cierta importancia porque justamente marca la forma que tiene el libro, es decir, es un libro que tiene un solo tema que desarrolla a lo largo de todas las páginas, digamos, ¿sí? Dice, este libro de Weber Nash, traducción de la tesis doctoral del autor defendida en mayo de 2009 en la Universidad de Gante, retoma y plantea originalmente una serie de problemas que se encontraban presentes, aunque dispersos, en el campo historiográfico y teórico, la memoria y el tiempo histórico. No es absolutamente novedoso el intento por encontrar qué es lo que trae aparejado el tiempo utilizado por los historiadores. Desde la semántica de los tiempos propuestas por Reinhard Koselleck hasta la idea más reciente del régimen de historicidad, acuñada por François Artaud, el tiempo se ha convertido en tema de indagación por parte de historiadores y filósofos de la historia. No solo tema, sino también objeto e incluso herramienta. La desnaturalización del tiempo reclama un lugar propio en los estudios históricos. Bien, ¿qué es lo que hay en este primer párrafo que ustedes ven? ¿Lo estás ubicando temporalmente? Bien, temporal, doy algunas coordenadas del autor, quién es, sí, qué carácter tiene este libro, digo, la traducción de su tesis doctoral, es un dato importante, dónde estudió, es decir, qué formación tiene, qué origen tiene este autor, y por otro lado lo inserto muy generalmente en un campo, en el campo de los estudios sobre el tiempo histórico. Menciono 2 autores importantes, Koselleck y Artaud, que son como los 2 nombres más relevantes dentro del campo, y cuáles son los problemas o los temas grandes que se abordan. ¿Sí? ¿Qué trabaja la problemática, digamos, entra en el sentido de hacer la presentación de la problemática con que trabaja con el tiempo histórico?
Sí, exactamente. Eso es un poco lo que aborda este primer párrafo. Seguimos. Me quiero tomar un mate. Segundo párrafo. La obra está organizada en dos partes. La primera cuenta con 4 capítulos, aunque está antecedida por una introducción que, al igual que el último capítulo de la sección, están dedicados a cuestiones teóricas. Los 3 capítulos centrales analizan los casos argentino, sudafricano y Sierra Leones, respectivamente. Es decir, en segundo lugar, una descripción general de la estructura del libro. ¿Sí? Ahora vamos a las partes más pormenorizadamente. En esta primera parte del libro se discute fuertemente el giro historiográfico que recientemente atravesó la justicia transicional. Este cuestionamiento lleva al autor por 2 caminos. Por un lado, la crítica de las implicaciones éticas de la historia en su involucramiento en casos de violencia estatal, y por el otro, la utilización del concepto de irrevocable para entender las experiencias del tiempo que desafían el tiempo de la historia. Los seres humanos experimentan el pasado como irreversible. Bueno, él desarrolla el concepto como irreversible si su experiencia es altamente frágil y se disuelve rápido en el presente. Lo irrevocable, en cambio, es duradero y está presente en el presente de manera vital. Si bien ambas formas de experiencia reconocen la inmutabilidad del pasado, la idea de irrevocabilidad niega o acorta la distancia entre pasado y presente, reconociendo cierta proximidad no espacial y situándose más allá de la dicotomía entre lo absolutamente presente y lo absolutamente ausente. Estas indagaciones se plasman en el estudio de los discursos resistentes de las madres de Plaza de Mayo en Argentina y la figura del desaparecido, y, para los casos africanos, en el estudio de las comisiones de verdad constituidas para transitar el camino que va desde el apartheid en Sudáfrica y la guerra civil en Sierra Leona hacia sistemas democráticos consolidados. El último capítulo de la sección funciona como antesala para la segunda parte, puesto que se abandona el estudio concreto de casos y se comienza la búsqueda conceptual. En esta conclusión preliminar se aborda la cuestión de las persistencias espectrales como presencias que resisten su colocación en el pasado, es decir, se resisten a ser insertadas en el tiempo irreversible de la historia. Bien. Este párrafo más largo resumo el argumento central de la primera parte del libro, ¿sí? Esto, obviamente, va a responder a la estructura que tengan los libros que a ustedes les toque analizar. A lo mejor no todos tienen la misma forma, la misma estructura. En este libro hay claramente 2 partes diferenciadas. Y empiezo con una descripción muy amplia de la primera. Janine, ¿vas a decir algo? Perdón. No, estaba pensando, ¿tiene que haber algo de subjetividad? Sí. Ahí lo vemos, no en todas las reseñas, ahora vemos otra. Está bien. No en todas las reseñas, hay como 2 grandes formas de encarar una reseña. Por un lado, una más, digamos, de comentario bibliográfico, algo mucho más que se atiene a la descripción del libro, con poca presencia del autor, y a veces se puede encarar una reseña de tipo más crítica, en la que se da una opinión al respecto. Igual, en general, está bien terminar, ahora lo vemos, con cierta opinión, cierto balance de qué les pareció la obra, si cumplió sus objetivos, cómo se inserta y cómo dialoga con otras obras similares. Obviamente hay cosas que ustedes no van a poder responder porque tampoco es que son expertos en, no sé, microhistoria. Pero claro, recurriendo a la bibliografía que venimos leyendo, van a poder agregar un par de cosas. ¿Sí? Sí. Bien. Si les parece, la leemos completa. Total, aprovechamos el espacio para leer una reseña completa, no es muy larga. La segunda parte de la obra... La segunda parte de la obra está estructurada en 4 capítulos. En ellos se discute, en tono teórico y filosófico, 2 cuestiones. La primera de ellas comienza con la conceptualización moderna de tiempo histórico para lograr comprender por qué resulta tan complejo aceptar la presencia de un pasado acechante o irrevocable en la historia y las ciencias sociales. El objetivo principal de esta sección es lograr esbozar una cronosofía alternativa que pueda dar cuenta de las temporalidades diversas opuestas al tiempo de la modernidad. Esta búsqueda está orientada por el trabajo de algunos historiadores y filósofos que han cuestionado de distintas formas y en distinta profundidad la concepción moderna del tiempo. Fernand Braudel, Collingwood, Ernest Bloch, Louis Althusser y en particular Jacques Derrida. A la obra de este último le dedico un capítulo completo, prestando especial atención al concepto espectral del tiempo, desarrollado en la etapa más tardía de su obra. Finalmente, la sección cierre, con ella el libro,
con el análisis de la relación entre duelo e historia. La argumentación gira en torno a la comparación entre formas modernas y no modernas del duelo y el procedimiento historiográfico. La práctica moderna de duelo estaría en plena relación con el carácter irreversible de la historia, y la apelación a formas no modernas de duelo permitiría pensar lo irrevocable. En este punto, Bernache vuelve a apoyarse en la obra de Derrida, quien ofrece una mirada alternativa al problema. Bien, hasta ahí descripción, ¿sí? Las dos partes, más o menos cuento el argumento de cada una. Avancemos con el siguiente párrafo. Acá ya hay una mirada más reflexiva, ¿sí?, sobre la obra. La originalidad de este trabajo se encuentra en la forma de abordar una serie de problemas propiamente históricos a través de una matriz filosófica fuerte. Bernache analiza 3 casos de justicia transicional, partiendo de los usos de la historia y las implicancias del tiempo histórico en las víctimas. Lo que se pone en cuestión, a partir del estudio de estos usos populares del pasado, es el carácter lineal, vacío, homogéneo e irreversible del tiempo de la historia. La justicia transicional y su apelación a la historia deberían ser interpretadas, según el autor, no como un intento por evitar el olvido o la amnesia, sino para contrarrestar el influjo de la memoria. Así, la historia, entendida a partir del corte tajante que establece entre el pasado y el presente, se opondría a una práctica, la memorística, que opera en un registro distinto y contrapuesto de comprender el pasado. Bernache identifica a las políticas del tiempo, propuestas o impuestas por las condiciones de verdad, como una reacción a temporalidades subalternizadas que consideran que el pasado está, de alguna forma, presente en el marco de un cambio hacia un régimen presentista de historicidad, siendo lo propuesto por Artaud. Las dos secciones en que la obra se divide muestran, a simple vista, una aparente desconexión. Bien podría tratarse de dos trabajos distintos, uno histórico casi en su totalidad y el otro filosófico y teórico. Efectivamente, las referencias mutuas y las conexiones explícitas son escasas. Sin embargo, la indagación histórica es el basamento de las reflexiones filosóficas que intentan desentrañar un problema de creciente notoriedad. La obra dialoga con múltiples tradiciones y campos disciplinares, de estudios de la memoria hasta el problema del presentismo y los regímenes de historicidad, pasando por el duelo e incluso el problema de lo testimonial en la historia reciente. El sentido total de la obra se adquiere en la complementariedad de las dos partes, en una inusual puesta en diálogo de problemas bien diferenciados. El libro, entonces, resulta en un producto de una originalidad interesante para el desarrollo de la historiografía del pasado reciente y la teoría de la historia, disciplinas que, a pesar de su cercanía, raramente se practican juntas. Así, la relación entre concepciones hegemónicas y subalternizadas del tiempo histórico salen a la luz y habilitan una lectura que permite repensar los fenómenos centrales de las últimas décadas: memorias heridas, resistentes, víctimas y testimonios. El oficio del historiador, ligado a un hacer y a un lugar muy propio de la disciplina profesional, cobra sentido no a priori, sino desde una perspectiva que se retroalimenta de la investigación documental y que permite ampliar y problematizar uno de los presupuestos con los que los historiadores llevan adelante su tarea, el tiempo histórico. Bien, hasta ahí, cortita, son... Qué linda, profe, ¿te llevó mucho tiempo? Y lleva su tiempo. Lleva, ¿no? Lleva su tiempo, sobre todo de reescritura, digamos. O sea, uno escribe y vuelve a reescribir y vuelve a reescribir. Digamos, la escribí yo, pero obviamente con retroalimentación de que me dirige mi tesis de doctorado, que es mi directora. O sea, ella la leyó, me la corrigió, es decir, es un trabajo que es difícil de hacer solo, pero bueno, hay que encararlo, digamos, ¿sí? Por lo tanto, tomemos este espacio como para aprender, además, a escribir la reseña. ¿Vieron qué? Perdón, sí. Sí, vi que es interesante también porque da un sentido de la utilidad del tiempo histórico, digamos. La reseña también lo que hace en lo subjetivo es decir qué sentido y qué significado lo que el autor desarrolla con el tiempo histórico, el por qué y para qué. Exactamente, un poco es resumir el argumento central y yo ahí doy mi mirada. A mí el libro me gustó, de hecho lo utilizo mucho en mi trabajo, digamos, y más o menos lo digo, o sea, se nota que hay una mirada positiva del libro. Eso también está, por más que no diga, che, el libro está buenísimo, sí hay una positivización en los términos que voy usando, digamos, ¿no? Es decir, intentar decirlo sin decirlo a lo mejor. Claro. Es decir, es una sutileza, digamos, pero nada, a poco se va construyendo. Es difícil aprender a escribir la reseña y por eso me parece que el ejercicio está bueno.
¿sí? Vieron que, si ven, casi toda la primera parte es bien descriptiva, la última parte es más bien donde yo me explayo un poco más sobre el libro. ¿Sí? Pero si, Sí. por ejemplo, ¿no? La tenemos antes del final. Sí. Pero bueno, te la puedo mandar porque por ahí está mal. No sé, se me ocurre. Sí, ténganla. O sea, la idea es que me la manden antes. Claro, para poder corregirla. Para poder corregirla. 48 horas antes es la idea que la manden, antes de rendir. O sea, si no rinden ahora. Así yo la leo, o yo, o el profe Álvarez si vuelve, la leemos, les hacemos una devolución. Si hay que rehacerla, bueno, o corregir, no sé si rehacerla, pero por lo menos corregir algunas cosas para que ustedes, no sé si la reescriban, pero por lo menos vengan con esas ideas y las puedan defender. Es decir, intenten dar cuenta de que esas correcciones ya las escucharon primero, las leyeron, las entendieron y las pueden incorporar. ¿Sí? Sería parte de la defensa también. Bien. Siempre son más o menos 4, 5 páginas, ¿no? Sí, no más que eso, no más que 5 páginas. Yo les diría apunten a 3 o 4. ¿Sí? Porque si no se les va a ir mucho después y uno empieza a escribir y a veces recortar es más difícil, digamos, ¿no? que rellenar. Profe, le hago una consulta. Diga. Porque yo me puse más que nada a tener una idea de la estructura de la reseña. Bien. ¿Siempre hay una ABC sobre la estructura de las reseñas o se puede empezar por la historiografía o necesariamente hay que empezar por el contexto? ¿Cómo es el tema? Vos entraste unos minutitos tarde, Romina, por eso no lo viste. Yo les mostraba que en el primer párrafo hago como una puesta en contexto muy general, ¿sí? Es decir, digo, bueno, este libro lo escribió tal persona, se publicó en tal año, esta persona, este historiador. Sí, profe, estuve leyendo un montón de reseñas, por eso le consulto si hay que seguir ese tipo de orden. Y es lo que se estila, digamos, sí. Sí. O sea, digamos, la escritura académica y una reseña, en definitiva, es eso, está estructurada, digamos, ¿sí? Ah, perfecto. Es mucho menos libre de lo que a uno le gustaría, en general, y hay como pequeños espacios de libertad, pero digamos que en términos más generales tienen que seguir cierto orden. Una contextualización general, una explicitación del problema, chiquito si quieren, la descripción de la estructura, es decir, no me cuenten a lo mejor capítulo por capítulo, capítulo 1, porque van a ser pocas páginas, capítulo 1 pasa Menocchio, habla con tal persona, el 2 pasa esto. Sí, pueden hacer un comentario general sobre esa estructura. No, profe, en ese sentido que está explicando, porque me llamó la atención que en la elaboración de la reseña había como una mención a la página, creo que vi 249. Sí, ¿En el propio libro las menciones del libro que se está haciendo la reseña? Sí, eso también, ahora se los quería mostrar con una reseña más para que podamos ver, porque no todas las reseñas siguen las mismas pautas, ¿sí? O sea, hay veces que uno puede citar otros textos para hacer un análisis de la reseña y hay veces que, como el espacio es más reducido, la revista no se estila tanto, en general se citan páginas del propio libro, ¿sí? Yo cuando citaba ahí las páginas era porque hacía referencia directa a algún fragmento o citaba incluso de manera textual algún fragmento del libro. Entonces lo que hice fue poner, porque así me lo pedían, entre paréntesis la página, ¿sí? Eso se puede hacer. No sé cuánto manejan ustedes cuestiones de citado, si lo ven, si lo van usando más o menos. Al menos creo que intentamos. Bien. De hecho yo lo estoy utilizando mucho. Sin embargo hubo una cuestión que yo se la comenté la semana pasada, de que tengo entendido que si se cita de una forma no se puede, si yo cito con nota al pie, después ya no puedo hacerla de otra forma el citado, sino que tiene que seguir siempre la misma, por decirlo, dinámica. Exactamente. Digamos que hay dos grandes, vamos a dividir el citado que se usa por lo menos en nuestra disciplina en dos grandes formas, citado estilo APA o citado estilo Chicago, ¿sí? Lo que se llama estilo Chicago es lo que vos decías, Daniel, que es la cita al pie, ¿sí? La llamada con
el nombre del autor, nombre del libro en cursiva, la primera vez que se lo cita, ciudad editorial y año de publicación, y el número de página. Ya las veces sucesivas que se citan, solo se pone en general el autor, el nombre del libro y la página. ¿Sí? Depende, igual, hay distintos estilos, pero esa sería como a grandes rasgos la forma. Es decir, llamada a pie de página, numerada, eso es estilo Chicago. El formato APA es el que se utiliza entre paréntesis en el cuerpo del texto. Es decir, yo pongo una cita, a continuación abro paréntesis, apellido del autor, coma, año de publicación, 2 puntos, número de página. Cierro paréntesis y sigo el texto. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como formato APA. Son las dos grandes formas de citado que se usan en la historiografía, digamos. ¿Sí? Si ustedes eligen una, después no pueden en el medio cambiar, ¿sí? Hay que respetar. Claro, y sobre eso mismo, profe, tengo otra duda más, porque si yo cito de forma AFA, no sé, a mí me dijeron que no hacía falta después poner la biografía al final. En cambio, cuando cito al pie, sí, puede ser. No, también. Cuando te diría que es más necesario en el formato APA que en Chicago, porque en APA vos no tenés el libro al que haces referencia. Vos señalas un autor y un año, entonces para saber a qué libro estás referenciando, tenés que ir a la bibliografía y buscar autor y ver el libro. ¿Sí? En cambio, en Chicago ya te aparece a pie de página el nombre del libro. Ah, bien, entonces ya me aclaró bastante, porque cuando hice el citado utilicé el AFA y claro, no puse la bibliografía porque estaba en esa confusión. Primero digo, hay una forma que no necesita citado, pensé que era la AFA, entonces no necesita citado bibliografía, pero me habían dicho eso, igualmente se puede hacer por más que se cita al pie, poner la bibliografía al final. Ese también era mi interrogante. Bien. Esto vieron que está arreglado, ya está normado, ahí están, por ejemplo, si entran a esta página que les paso acá por el chat, van a encontrar cuáles son las normas APA. Y después hay programas de citados, ¿sí? Que por ahí para hacer una reseña no tiene tanto sentido porque no es un trabajo muy extenso, pero existen programas en el que uno carga la bibliografía y después puede, desde Word, utilizarlos para citar automáticamente. Si quieren exploraros, los más conocidos son Mendeley o Zotero, ¿sí? Habría que dedicar igual un momento especial, una clase para ver cómo se usan, pero si alguno se anima y se da maña, puede buscar algún tutorial, etcétera, y empezar a usarlos. Lo que tienen esos programas es que te cita automáticamente. Si vos escribís el nombre, ponés la página y te hace el formato de cita que vos buscás. Bueno, yo lo usé ahora para escribir mi tesis, lo usé porque puse 1200 citas y me facilitó la vida, digamos, pero a lo mejor para hacer trabajos cortos no es tan necesario y es más engorroso, pero se los recomiendo como una herramienta que está buena, ¿sí? Profe, para la reseña hay que poner la bibliografía. Bien, esa es la discusión en la que ahora me iba a meter. Yo les diría que si van a utilizar bibliografía de apoyo y van a citar esa bibliografía, sí. Ah, está bien. ¿Sí? Me parece que sería lo más adecuado. De paso aprendemos a citar y lo vamos ejercitando. O sea, mi postura personal no va a ser bochar una reseña porque hay alguna cita mal puesta, pero sí tenerlo en cuenta, ¿sí? Para poder empezar a acostumbrarse un poquito y usarlo. Ya les digo, pueden buscar las normas en internet, yo ahí les pasé la página sobre normas APA, pero a grandes rasgos es así. Cuando uno cita en APA, pone una cita textual, inmediatamente abre paréntesis, apellido del autor, coma, año de publicación del libro, 2 puntos, número de página, cierro paréntesis y sigo. ¿Sí? Esa es la forma de citar en APA. Chicago es la más tradicional, nota al pie, numeradas y nombre del libro en cursiva, ciudad, editorial, año, número de página. Eso es como a grandes rasgos. Yo lo que les recomiendo es, a lo mejor, si van a usar bibliografía de apoyo y la van a citar, estaría bueno que la citen más o menos correctamente
y aparezca la bibliografía al final. La bibliografía saben que se coloca al final en orden alfabético. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Más o menos hay dudas al respecto? No, estaba pensando, profe, pero si no usamos bibliografía de apoyo, igual hay que poner el libro de Ginsburg. Si no usan bibliografía de apoyo, en general las reseñas, si se fijan, como la que les mostré recién, esta es otra que ahora vamos a ver, están encabezadas por justamente el nombre del libro, citado así completo, con año de publicación, ciudad, editorial y cantidad de páginas, y se puede también el ISBN, aunque esto no es necesario para nosotros. Es decir, se encabezan en general las reseñas así. ¿Sí? Genial, igual lo ideal sería usar bibliografía de apoyo, para que tenga más sentido. Y le va a dar un poco más de contundencia, me parece, al análisis y demás, ¿sí? Le va a dar un poco más de contundencia y le va a hacer más, va a tener un poco más de peso teórico y de lo que venimos viendo. Vemos otro ejemplo distinto, si les parece. Esta reseña también, bien, bueno, la hice yo. En este caso no es de un libro como el que veíamos recién, si quiere, en el que se analiza un solo tema, sino que es un libro colectivo, ¿sí? Está editado por dos autores, Marek Tam y Peter Burke. Es decir, Burke es conocido, historiador inglés, historiador cultural. Marek Tam mucho menos conocido, es un historiador más joven, creo que es estonio, una cosa así. Pero juntos hicieron este libro en el que convocaron a un montón de especialistas, yo se los mencioné varias veces en estas clases, para hablar de temas nuevos que aparecen en historia, ¿sí? Se llama Debating New Approaches to History, de 2018, y... Profe, pero el libro era en inglés. Sí, era en inglés. Ah, vos sabés muchísimo inglés. Sí, uno está acostumbrado a leer inglés porque mucha de la bibliografía que se publica sale en ese idioma, así que a la fuerza uno tiene que ir aprendiéndolo. Claro. Así que, nada, es medio hay que hacerlo, digamos. Esta reseña, a diferencia de la otra, me pedía que le ponga título, ¿sí? Vieron que la otra no tenía título, en esta me pidieron título. Son cosas de cada revista, ¿sí? Esta era una revista brasilera, que aceptaba textos en castellano también, porque vieron que si no los brasileros solo hablan portugués ellos y como que pierden un poco de contacto con el resto de Latinoamérica, así que en general las revistas brasileras aceptan textos en español también. Profe, le pedían que tuviera título, pero, digamos, pensado por usted para su reseña o el título del texto, no porque era otro. Claro, no, que le ponga un título al trabajo, como si fuera un artículo, si fuera otro, bueno, había que ponerle título. Se llama Debates, Nuevas Miradas y Desafíos para la Historiografía por Venir. Eso es algo medio general, digamos, ¿no? Pero de eso se trata un poco el libro. El libro analiza nuevas corrientes en la historiografía que sobre todo están trabajando autores, digamos, europeos o norteamericanos, ¿sí? Entonces es distinto del libro anterior porque es un libro colectivo. Cada capítulo está escrito por un autor distinto. Así que la diferencia central, ¿cuál es? No hay un argumento central del libro. Cada capítulo tiene su propia tesis, su propio argumento, ¿sí? Por lo tanto, va a tender a tener más descripción, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, ¿siempre es necesario incluir en la reseña la estructura del libro? O sea, que tiene un prefacio, que tiene cantidad de capítulos. Sí, yo les diría que sí. Aparece casi en todas las reseñas. Sí. Y bueno, nada, ayuda a la descripción, ayuda al lector también a ver de qué se trata ese libro, justamente aclarar si es un libro escrito por un solo autor o, como en este caso, una compilación de capítulos escritos por varios autores. Está bien. Y eso así completo lo tenemos ahí en el Classroom, porque yo lo bajé y tengo el prefacio, creo que es, y bueno, y el libro en sí.
¿Está todo completito? Sí, no chequeé el PDF porque lo subió Matías, pero supongo que estará el libro completo, me dijo que le subió los libros completos. Estuve leyendo que también incluían hasta los agradecimientos. Sí. Eso por ahí no hace falta, digamos, incluir los agradecimientos, pero sí como la estructura central, la introducción. Ahí dice que las introducciones son importantes. Sí. En el caso del queso de los gusanos, da como varias pautas metodológicas a Ginsburg, por lo tanto tiene peso. Sí, perfecto. Y bueno, a veces las conclusiones también, aunque a veces son simplemente un raconto del libro o un gran resumen. Leemos y a ver si surge alguna duda más sobre esto. Otra vez, la diferencia del anterior tiene título, pero inmediatamente la cita del nombre del libro. Los autores Tam Marek y Peter Berg, editores, esto se pone así cuando es un libro justamente que tiene editores, puede ser compiladores. Debating New Approaches to History, Londres, bueno, editorial, el año de publicación es bastante nuevo, 2018, y la cantidad de páginas. Y se han pasado más de 25 años desde la publicación original de New Perspective on Historical Writing, editado por Peter Berg en 1992. Desde esa fecha, recién iniciada la década de los 90, hasta la publicación de Debating New Approaches to History en 2018, el mundo y el campo historiográfico han atravesado múltiples transformaciones que influyen e informan las reflexiones ofrecidas en este ejemplar. Al momento de pensar el significado de este nuevo libro, la comparación entre las dos obras es una tentación de la que no nos privaremos, aunque parezca el camino más obvio para referirse a la más reciente de ellas. El mismo Burke, en las conclusiones, se encarga de trazar una genealogía e insertar ambos volúmenes en una serie de obras dedicadas a la reflexión epistemológica y metodológica de la historiografía. Teniendo en cuenta que en New Perspectives la introducción realizaba una distinción entre la historiografía tradicional, historizante de raíz rankeana, y la nueva historia de la tercera generación de Annals, el cambio es profundo. Tal vez porque la mirada retrospectiva ha naturalizado la superación de la historiografía decimonónica, pero la asimilación de los desarrollos discutidos en ese volumen fue más lenta durante la década de los 90 y los 2000, por lo menos por fuera del ámbito europeo y norteamericano. En Debating nos encontramos con algunas transformaciones importantes en relación a las temáticas desarrolladas en su antecesor. En este primer párrafo yo lo que hago es vincular este libro con un libro anterior, ¿sí?, del mismo autor, que hacía lo mismo. Así como este recopila nuevas tendencias en 2018 de la historiografía, el anterior del 92 recopilaba nuevas tendencias en ese momento, ¿sí?, 25 años después. El primero se llama New Perspective, en castellano se llama Formas de hacer historia, y este nuevo 2018 se llama Debating New Approaches to History, o sea, debatiendo nuevos acercamientos a la historia. Y lo que empiezo diciendo es, bueno, estaría bueno poner en comparación los dos, porque el propio autor los pone como en una línea de reflexiones sobre la historia, ¿sí? Es decir, hay una contextualización general, otra vez, como el anterior. Perdón, Profe, cuando nombrás el libro, sí, va en cursiva, ¿no? Por lo que veo. Sí, los libros se nombran en cursiva en el cuerpo del texto. Perfecto. Exactamente, muy buena observación, no lo había dicho, pero es así. Leamos un poquito más, dice, les decía, en Debating nos encontramos con algunas transformaciones importantes en relación a las temáticas desarrolladas en su antecesor. Así, por ejemplo, mientras en el volumen de 1992 existía un capítulo dedicado a la historia de las mujeres, en la edición actual se aborda desde la perspectiva de la historia de género. La historia de ultramar se amplía y se enriquece al dividirse en historia global e historia postcolonial. La historia de las imágenes se subdivide también en historia de las cosas e historia de la cultura visual. La historia de la memoria puede ser vinculada con la historia oral, presente en el volumen anterior, aunque de manera tangencial, al igual que las vinculaciones entre la historia de las mujeres y la novedosa historia de las emociones. La neurohistoria, la historia digital y la historia del conocimiento no tienen un precedente claro en New Perspectives, mientras que la historia ambiental, presente en el primer volumen, reaparece en esta nueva edición acompañada por el desarrollo más novedoso de la obra, la historia posthumanista. Bien, acá una comparación. ¿Qué hay en el libro anterior y qué hay en este? ¿Sí? A estos 12 capítulos temáticos se le suman una introducción y una conclusión. Cada capítulo está dividido en 3 secciones: un artículo original, una respuesta a esa intervención por parte de otro u otra especialista en el área y, finalmente, una réplica del autor o autora original. Este ordenamiento transforma los capítulos en unidades cerradas en sí mismas
y permite al lector conocer algunas discusiones contemporáneas al tiempo que ampliar la mirada sobre afirmaciones que de otra manera permanecerían incontestadas. Entre compiladores, autores y comentadores se contabilizan un total de 36 especialistas participantes. La mayoría pertenecen a la Academia Norteamericana y Europea. En general, los comentadores problematizan las ideas esbozadas en el artículo principal y son menos los que realizan críticas a los trabajos de sus colegas. Por una cuestión de espacio, será a estos últimos a los que será referencia. Otra vez acá, una mirada general y una descripción. Introducción, conclusión, 12 capítulos. Y este libro es medio raro, medio particular, porque tiene un autor principal que desarrolla un tema, por ejemplo, historia de género, un segundo autor que comenta ese artículo, y una tercera intervención del autor original donde le responde a quien lo comentó, digamos, ¿sí? Es un formato medio raro, pero que está bueno. Eso es lo que intenté explicar en ese párrafo, no sé si quedó medio enrevesado. Continuemos. Ahí fue la descripción general de la estructura, ¿sí? Siguiente párrafo dice: Peter Burke, como en New Perspective, es el editor de la obra junto al estonio Marek Tam, que tiene a su cargo la redacción de la introducción. En ella intenta dar cuenta de las principales tendencias que operan desde el exterior y el interior de la historiografía para explicar los cambios que se dan en las tendencias historiográficas actuales. De esta manera, quedan configuradas algunas categorías más amplias que permiten agrupar capítulos. Tam reconoce que algunos de estos cambios son la variación de la escala espacial territorial a la hora de pensar la unidad sobre la que se circunscribe la historiografía y la búsqueda de temporalidades alternativas al tiempo lineal vacío de homogéneo de la modernidad europea. El giro digital, la historia más allá de las palabras, también referido como nuevo materialismo, y la historia construida en torno al concepto de antropoceno y el giro poshumanista. Esta división temática resulta útil frente a la dispersión que parece primar entre los capítulos y permite hacer inteligibles algunos ejes estructurantes del volumen que sobrevuelan las diversas intervenciones. Es decir, ahí retomo algo que hace el autor, que es divide en 3 ejes los 12 capítulos, ¿sí? 3 ejes dentro de los cuales se ubicarían varios capítulos temáticamente. Dentro del primer eje señalado, referido a la búsqueda de espacialidades y temporalidades alternativas a las predominantes en la historiografía, podemos incluir 3 capítulos. El capítulo 1, a cargo de Jürgen Westerhamel, centrado en la historia global. El capítulo 2, cuya autora es Rochona Majumdar, dedicado a la historia postcolonial. Y el capítulo 5, escrito por Geoffrey Cubitt, que trata sobre la historia de la memoria. En el primero de ellos se da cuenta de la dificultad de definir y enmarcar la historia global de otras formas de historia mundial o universal. La historia global implica una perspectiva que considera la movilidad entre fronteras y sus consecuencias en espacios multiculturales enfocándose en la conectividad. A diferencia de los proyectos como la Longue Durée brodeliana, en la historia global la temporalidad se adapta a objetivos concretos de investigación, primando los tiempos cortos. El Estado-Nación, como unidad mínima de análisis, es reemplazado a partir del énfasis puesto en las interacciones, los flujos migratorios de capitales. En tanto, Majumdar realiza una reconstrucción genealógica de la historiografía postcolonial. Se resalta particularmente las críticas a las nociones de sujeto, teleología e historicismo y la historia centrada en Occidente. Además, se pregunta por la situación de la historia postcolonial en la actualidad y realiza un recorrido por algunos desarrollos ligados a la historia medieval, la historia de los imperios e historias postcoloniales en Asia. La pregunta con la que finaliza, retomando a Dipesh Chakrabarty, es si las nuevas naciones en ascenso, como India y China, serán capaces de proponer nuevas visiones de la humanidad en un contexto caracterizado por problemas de escala global. Bien, acá sigo resumiendo los argumentos de cada capítulo. Yo les dije que era más descriptivo, no voy a leer todo esto para no quitarles tiempo valioso. Si quieren la reseña, en todo caso se las paso, ustedes la pueden ver, o pueden buscar otras. Vayamos, porque todo esto es descripción, ¿sí? Bueno, no sé, a menos que quieran que la lea, pero me parece que no tiene mucho sentido. Sí. Acá esto me imagino que te dio un trabajo bárbaro, ¿no? Y fue trabajoso, sí, fue trabajoso porque todos los capítulos eran distintos y había que resumir cada capítulo en 2 renglones, digamos, ¿sí? Entonces, claro, 2 o 3. Y llevó mucho trabajo en ese sentido, más de resumen y de síntesis que otra cosa. El riesgo también es que al ser tan distintos uno va escribiendo y le quedan cosas muy separadas, muy disímiles y las tiene que medio pegar ahí como puede. Pero, bueno, es un ejercicio que está bueno igual. Por eso está bueno que vayan a la estructura y la puedan resumir, la puedan poner en palabras, puedan hablar de los capítulos del libro de manera sintética
encontrando cuál es el corazón de ese capítulo, ¿sí? Encontrando cuál es el núcleo, la tesis principal. A ver, cuando termina la descripción. Profe, Sí. nos haría un favor si nos, digamos, nos comparte la reseña como para tener un modelo, igual con la explicación, como que ya dio las pautas de cómo se hace, en lo que hay que tener en cuenta en el citado y lo que hay que tener en cuenta cuando se comienza una reseña, que es poner el título, los autores. Dale, se la subo al Classroom. Le subo estas dos que vimos como ejemplos, ¿sí? Porque son distintas y creo que les puede servir. El título, ya les decía, es optativo, o sea, no estaba en las consignas originales. Es un ejercicio de creatividad que a lo mejor está bueno. Si se animan y quieren poner el título, bien, y si no, no pasa nada. Pero bueno, qué sé yo, es lindo. Bien, sigue la descripción. Y al final, ves que yo les decía, es mucho más descriptiva esta reseña. Porque hay muchos temas distintos. Voy a leer los últimos párrafos. Dice: el capítulo 12, a cargo de Eva Domanska, retoma lo propuesto por Kenneth en relación a la agencia de los seres no humanos. La propuesta de la historiadora polaca, de carácter incluso programático, puesto que, como afirma, no existe una historia poshumanista como un subcampo dentro de la historiografía, trata de superar el antropocentrismo de las humanidades y proponer lo que se llama poshumanidades o biohumanidades. Implica rechazar el ser humano como medida de todas las cosas y concebirlo como un animal humano, formando parte de un entramado de ambientes y especies. Es interesante señalar que, por la amplitud de su propuesta, e incluso por su lugar dentro del volumen, el capítulo de Domanska, comentado por Dominique Lacapra, funciona como síntesis de buena parte de la obra, además de apuntar hacia el futuro posible de la historiografía. Los cambios de la concepción espaciotemporal, representada por la toma de conciencia que implica la noción de antropoceno, el cuestionamiento del antropocentrismo, el reencuentro entre humanidades y ciencias físico-naturales, el giro hacia el nuevo materialismo, son factores que hemos enumerado y que están presentes en buena parte de las propuestas analizadas en la compilación. Un volumen de estas características resulta importante por acercar corrientes que están trabajando de manera dispersa y para dar coherencia a un campo historiográfico caracterizado por la fragmentación. Al mismo tiempo, la propuesta en torno a un giro poshumanista le abre a los estudios históricos un horizonte de futuro. Lo que queda por resolver es qué tan representativo del panorama historiográfico mundial actual resulta este paneo. La mayor parte de los autores son mujeres y hombres de países europeos que trabajan en universidades del mundo anglosajón, francés y alemán. Galvestam, que pertenece a la Academia Estonia, y Olsen, profesor de la Universidad de Tromsø, Noruega, serían los más lejanos. Este dato no menor nos lleva a pensar que, a pesar de que la búsqueda de territorialidades alternativas sea un rasgo que define buena parte de la nueva historiografía, este enfoque se encuentra ausente en el libro. Es decir, son todos europeos, no hay ningún latinoamericano, ni asiático, ni nadie. Bien, otra vez cierro la reseña con una mirada general, personal, una crítica en este caso, por más que el volumen me haya gustado, una crítica así, chiquita, digamos, ¿no? Bien. ¿Dudas? No, yo por el momento bien. Genial. ¿Le puedo hacer una consulta? Obvio. En el caso del prefacio de Ginsburg, Sí. tiene punto 1, punto 2, punto 3, hasta el 10. Sí. Cuando yo tengo que hacer la reseña, ¿cómo lo digo eso? ¿Son puntos o partes, por ejemplo? Es un recurso que utiliza Ginsburg muy corrientemente. Uno va a leer un texto de Ginsburg y en general está dividido esa parte, sea un artículo o un capítulo del libro. Los capítulos también están ordenados así, me parece, en el que Sí, el libro también tiene, pero sí. Yo lo que quiero saber es cómo, en palabras, ¿qué son? ¿Puntos, partes, capítulos? ¿Qué son? No, capítulos no, serán partes, secciones, ¿sí? Son como cosas más chiquitas. Puedes usar esas palabras para referirlos. Sí, parte, apartado, sección. Ya le digo, Ginsburg medio que escribe así todo. O por lo menos todo lo que yo leí. Sí, lo estuve viendo y es así. O sea, ya leí toda la primera parte, el prefacio y los primeros, que no le digo capítulo, pero los primeros apartados ya los tengo leídos.
Bien, ¿qué te va pareciendo el texto, Romina? No, buenísimo. Y lo mejor o lo peor, no sé, pero yo ya lo había leído a este libro. Bien, no, bien, sí. Así que me viene bien. Sí, perfecto. Porque igual, o sea, medio que lo había olvidado. Imagínate que lo leí hace 14 años, así que... Pero yo ya tenía como muy buena expectativa, pues sabía que me había gustado, así que buenísimo. Sí, la verdad que es un libro lindísimo, un clásico. Así que su lectura es muy amable también, pero si ya lo leíste, mejor todavía. Bien, mi idea era aclarar un poco, aprovechando el momento para leer 2 reseñas en vivo e indirecto, Televisión Verdad, para que vean la estructura digamos, ahí, o sea, la tienen ahí, no es que tengan que repetirla exactamente igual, pero como molde les puede servir, les puede venir bien. Esperen que voy a prender un poco la luz que estoy acá. No, gracias. Como molde, como estructura les puede servir, les puede venir bien. Claro, solo pensé en ese sentido, profe, como con la planificación. Digamos que yo primero usé un molde de una como para ir comenzando a desarrollar, y hoy en día me largué solo, y cuando me mandan una planificación para hacer, elijo el enfoque que le quiero dar, utilizo, si quiero hacer un enfoque pedagógico, utilizo la última que hice, utilicé Memoria Verde, que habla sobre el constructo naturaleza y sociedad, que también lo desarrolla el diseño curricular, pero es a través de un modelo que uno utiliza como para ver la estructura, lo que usted dice, y después, bueno, como que uno se larga solo y depende de lo que quiera hacer, va a escoger los distintos recursos y textos. Bien, si tienen tiempo, el consejo es que lo escriban, lo lean y lo reescriban de ser necesario, ¿sí? Una frase medio hecha, pero que para mí es 100% verdad, es que escribir es reescribir, en realidad, ¿sí? Uno reescribe todo el tiempo, una parte de ese proceso implica leerlo ya escrito, volverlo a procesar, volverlo a escribir. Esa es la mejor manera de que salgan cosas buenas, es pulirlo. Obviamente si tienen tiempo, si no, intenten igualmente hacerlo a conciencia, hacer una lectura crítica, escriban, déjenlo descansar si pueden. Si tienen un día mejor, si tienen más mejor, si tienen unas horas, y léanlo de vuelta con ojos críticos, ¿sí? Así se mejora un poco, lo van mejorando ustedes mismos. Obviamente intenten utilizar lo mejor que puedan los signos de puntuación, denle una estructura, digamos, lo más coherente posible. Si no es esta, es otra estructura, bueno, que quede clara, digamos, ¿sí? Que uno pueda ir leyendo, porque una reseña es como muy cortito y al pie, entonces no tiene un súper espacio para explayarse, pero que quede claro lo que quieren hacer, ¿sí? Incluso lo pueden decir, ¿sí? En esta reseña vamos a hacer tal cosa, primero tal cosa, después tal otra, fin, ¿sí? No está mal tampoco, un poco más pedagógico, pero está bien. Profe, perdón, Sí. Ahora puedo hablar, mis perros estaban ladrando. Sí, no, son terribles. Vos en una clase subiste el link de una página que era... Rey Desnudo era, Janina. ¿Cómo? La revista, sí. Gracias, Romina. Rey Desnudo. Rey Desnudo. Sí, no, están todas las reseñas. Ahí les paso. No tengo acá a mano el link, así que... Es una revista de reseñas. Yo estuve leyendo ahí las reseñas y la verdad que están muy buenas porque te dan muchas ideas. Sí, me hablaría de todo, además. O sea, de todos los temas. Lean las que por ahí más les interesan. Y si a uno le interesa la historia americana, va y busca reseñas de historia americana. Le interesa la historia medieval, va y busca la historia medieval. Va a encontrar de todo y por ahí les facilita un poco la lectura también. Bueno, por suerte es un libro de un solo autor, porque llega a ser un libro así, por ejemplo, que hay una participación múltiple como en la que hiciste, yo creo que muero. Y implica más trabajo de resumen a veces, como eso, termina siendo más descriptiva porque uno no quiere dejar a nadie afuera, digamos, y tiene que incluir todos los capítulos. Claro, pero bueno, encima en 2 renglones un capítulo. Sí, hay que ser muy sintético en ese caso, sí. Sí. Tal cual. Pero bueno, no sé, mi idea era presentar el trabajo, darles una mano con esto. No tengo, como les decía,
en términos de tema, nada más para comentarles. Les subo las reseñas, como ahí me pedía Daniel, por ahí les viene bien. Yo puse todos ejemplos míos porque las conozco, no es por otra cosa, pueden tomar cualquier otro ejemplo, ¿sí? De Rey Desnudo, donde fuere, y porque me pareció que estaba bueno mostrar dos casos distintos, una de un autor con un solo tema, un libro que tiene cierta estructura y cierta continuidad, que desarrolla una tesis principal a lo largo de todo el libro, y otro, por otro lado, un libro con múltiples autores donde cada capítulo tiene su propia idea. En general, quizás el año que viene por ahí nos mandan hacia una reseña más compleja. Y puede ser. Un libro que tenga, o sea, un libro que intervengan varios autores. Puede ser. En general, lo que está bueno siempre es reseñar y leer cosas que se están haciendo en el momento. Eso igual, como que en general ninguna carrera lo hace, a veces se propone, ninguna carrera de historia, ¿no? Pero está bueno, ¿por qué? Porque al mismo tiempo que ustedes hacen el trabajo, le da la posibilidad de mandarlo a alguna revista, así publicar esa reseña. Claro. Jugársela, qué sé yo, a veces te lo pueden rebotar, son cosas que pasan, digo, a mí me han rebotado también artículos, así que uno puede escribirla, a ver qué pasa, tirarse a la pileta, y en ese sentido por eso está bueno trabajar con textos nuevos. En este caso trabajamos con textos clásicos, pero como para hacer un primer ejercicio está bueno. ¿Sí? Y bueno, creo que eso, no se me ocurre nada más para comentarles. Creo que, por lo que me vienen diciendo, ninguno está en condiciones de rendir, ahora al final, o casi ninguno, ¿no? Profe, yo sí estoy... Romina, sí, vos habíamos hablado la otra vez. ¿Dónde es la fecha? ¿Ya estaba la fecha? Que no recuerdo. El 2, ¿puede ser? Sí, probablemente la de, entonces, ¿la doy con vos? Sí. ¿Es de manera virtual o es presencial? Creo que virtual. Igualmente, déjame, después te confirmo si querés, porque estoy como medio colgado. No me había incluido en el grupo de mails, porque bueno, obviamente entré ahora hace poco y estoy como todavía medio enterándome de cosas. Pero okay. Sí y que te pongo una consulta, ¿qué es lo que entraría en el final? en el final entra todo el año, digamos. La reseña va a ser el insumo, en vez de preparar un tema, lo que primero vamos a hacer es una defensa de la reseña. Y después 2 o 3 preguntitas del programa. De la reseña y 2 o 3 preguntitas del programa. Y con respecto a los trabajos que ya entregamos, no incide en nada, entonces. Y es para regularizar la materia. Para regularizar el año. Los que no los tengan o no los hayan aprobado, bueno, no están en condiciones de rendir el final. Perfecto. Listo. Buenísimo. Porque hay una de los trabajos que no me estaba figurando, pero es porque yo cambié mi mail y yo creo que bueno, que no está por eso. Pero bueno, yo igual de todas maneras lo entregué y en la primera lista que pasaron ahí yo estaba incluida. O sea, creo que son, por decirte, 8 trabajos y yo los tengo a los 8 entregados. Lo que pasa es que en un ítem están 7 entregados y en otro me repiten otra vez mi nombre y está el primero de todos. Así que, pero bueno, yo los tengo todos entregados. Sí, acá en la última lista apareces con los 2 comentarios biográficos entregados. Sí. Así que subí una nueva, así que ahí estás. Sí, perfecto. Bueno, el 16 es Romy. 16. El 16. ¿Dónde está? ¿Tenés la fecha de los finales vos? No, todavía no tenía, pero no me fijé. No me fijé, ahora me fijo entonces. ¿Están en la página, Daniel? A mí me la pasó un compañero, por eso, que está en el centro de estudiantes. Me pasó todas las fechas que va de las mesas finales. Y me sale la tuya el 16. Genial. Bueno, ahora lo voy a ver. Sí, profe, en el grupo de Facebook del instituto está la foto que publicaron con las fechas y los que están marcados en amarillo son los finales presenciales. Ok, ¿en el grupo de Facebook o en la página? Perdóname. En la página de... yo lo encontré en el Facebook, pero seguramente en la página lo habrán subido también. Ahora lo voy a buscar. Bueno, chicos, yo lo tengo acá y dice el 2. Y con el apellido del profe, Ortenet.
Sí, a mí el 2 me habían dicho, pero acá está, a ver. Educación primaria, turismo, hotelería, historia. Ah, sí, tenés razón, el 2. Yo pensé que era el 16, pero se ve que era el... porque miré la de cuarto. Ah, bueno, perfecto. Si es el 2, sí, posiblemente pueda. Pero bueno, voy viendo. Sí, 2. Virtual, aparentemente. Nadie me preguntó, pero es virtual. Sí, el 2, profe, ahí miré. Genial. Sí. Es una fecha por materia, no hay 2 fechas. Sí, solo una fecha. Ok. Bueno, el 2, entonces nos veremos. Romina. Bueno, ojalá. Ojalá, ojalá. Sí, Igual me escribís cualquier cosa. sí, yo igual voy a tratar de anotarme y depende, porque justamente ese mismo día yo veo, el 2 no, el primero veo al cirujano, así que... Ok, tranqui. Dale. Así que... Bueno, ¿algo más? ¿Algún comentario? Pregunta, duda, aprovechen, si no me pueden escribir igual. Yo por lo menos hasta el 31 de diciembre estoy con ustedes. Después no sé qué pasa, si es que vuelve o no Matías. ¿Cualquier duda le escribimos por Classroom o por mail? Mándame un mail mejor, sí, porque lo voy a ver más rápido. ¿Me lo podría poner por favor en los comentarios al mail? Así lo escribo acá en mi carpeta. Sí. Ahí va. Gracias, profe. De nada. Bueno, por mi parte, nada más. Agradecerles por estar, por participar, siempre, la verdad que con preguntas, comentarios, animaron un poco las clases, y bueno, la virtualidad hace que sean expositivas y yo obviamente les hablé a letras o a veces caras, pero nada, se corta un poco el feedback, pero en este caso funcionó bastante bien, me parece, espero que les hayan sido útiles las clases, si bien fue todo un poco de emergencia, creo que más o menos encontramos el rumbo, pero bueno, cualquier cosa que quieran, que necesiten sobre la materia, si necesitan algún consejo en particular, vinculado obviamente a la historiografía, alguna recomendación de lectura, de texto, etcétera, me pueden escribir y con gusto les voy a responder, ¿sí? Así que bueno. Dale, gracias, profe. Y si el profe Matías sigue de licencia, ¿lo reemplazas vos? Sí. Perfecto. O sea que el año que viene, si él sigue con su licencia, vas a estar vos. Sí, para los finales. Sí, gané el concurso, así que entiendo que sí. Claro, por el tema de los concursos, te digo. Sí. Genial. Sí, llegué porque gané el concurso, básicamente, así que entiendo que estaré, si es que él continúa con su licencia. Y se ve que por lo que nos dijo, iba a tomarse un tiempito. Bueno, veremos. Bueno, gente, pueden ir en paz, si les parece. Gracias, Profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Chao.